al 32, lo leo para ustedes. Dice así la palabra del Señor. Jesús añadió, cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Levantándose, fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies, traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara, pero él le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y su padre le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Quiero comenzar esta predicación de la palabra con la última frase registrada de John Newton, un pastor de Inglaterra que murió el 21 de diciembre de 1807. 21 de diciembre de 1807. Un amigo suyo, mucho menor, un pastor de unos 40 años, William Jay, fue a visitarlo y mientras lo estaba visitando llevó una libreta con él y quería tomar notas de todo lo que Newton le dijera. Y la última frase que escribió en su libreta este pastor de John Newton fue lo siguiente: mi memoria casi no funciona, pero recuerdo 2 cosas, que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. Por su edad, por su enfermedad, por su situación, ya su mente no recordaba muchos detalles de la vida, muchos detalles de las cosas, pero sí recordaba 2 cosas, que él era un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. ¿Qué dices tú de ti mismo? ¿Cómo te evalúas tú? ¿Cómo evalúas tu vida? ¿Y qué dices de Cristo? ¿Quién es Cristo para ti? Te hago esas preguntas. En primer lugar, ¿cómo te evalúas a ti mismo? Porque hay 2 tipos de pecadores en el mundo. Por un lado están los pecadores que son pecadores y lo reconocen, y por otro lado están los pecadores que son pecadores pero que no los reconocen. No lo aceptan. No dirían de ellos mismos que son grandes pecadores. Y John Newton era uno de los que reconocía que era un pecador, un gran pecador, pero eso no lo llevaba a la desesperación,
ni al cinismo, ni a la desesperanza, sino que lo llevaba a Cristo, que es un gran Salvador. ¿Reconoces tu pecado en tu vida? ¿Reconoces la gravedad de tu pecado? ¿Te has arrepentido de tu pecado? ¿Has confiado en Cristo de manera que puedes decir hoy que Él es un gran Salvador para ti? En esta historia nosotros encontramos dos hijos perdidos en sus propios pecados. Generalmente esta parábola se conoce como la parábola del hijo pródigo o del hijo perdido, pero realmente se debería llamar la parábola de los dos hijos perdidos. Pero más que prestarle atención a los dos hijos, la atención de esta parábola está en el padre que los recibe, está dispuesto a recibirlos a ambos con amor y compasión. De estos dos hijos, uno es pecador en su libertinaje, en su pecado, en su vergüenza. Y el otro es pecador en su legalismo, en su moralidad falsa, en su sentido de superioridad moral sobre su hermano. Ambos están perdidos, pero el padre está dispuesto a que si ellos se arrepienten de su pecado, recibirlos a los dos, a ambos. Ahora, esta parábola viene después de dos parábolas, de una de la oveja perdida y otro de la moneda perdida. Y Jesús está contando esta parábola en medio de un contexto aquí, ¿sí? Este sermón se titula Una historia de dos hijos perdidos y su padre compasivo, y lo voy a dividir en dos partes. Primero vamos a hablar del hijo menor y después vamos a hablar del hijo mayor, así como Jesús nos lo explica en la historia. Pero antes de hablar de cualquiera de los dos hijos, tenemos que ver en qué contexto dice Jesús esta parábola. Y yo les pido que me acompañen a Lucas 14, versículo 25. Aquí Jesús está hablando del costo de seguirle. ¿Cuánto cuesta seguirle? ¿Qué tan costoso es ser discípulo de Jesús? Y la verdad es que es muy costoso. Tienes que morir a ti mismo. Dice Jesús en Lucas 14, 26, a grandes multitudes que lo seguían, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Este es un llamado para decir, si tú quieres ser discípulo de Jesús, lo tienes que dejar todo en segundo lugar en comparación con Cristo, que está por sobre todo en tu vida. Y miren cómo termina Jesús estas palabras al final, en el versículo 35, al final del capítulo 14. La última frase es, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y luego en el capítulo 15 comienza diciendo Lucas, el escritor de este evangelio, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús. O sea, el que tiene oídos para oír, oiga, y había un grupo de personas que estaban escuchando a Jesús. ¿Quiénes eran este grupo de personas? Eran personas de muy mala reputación, recaudadores de impuestos y pecadores. Recaudadores de impuestos, ya hemos hablado de ellos, eran personas que trabajaban para el Imperio Romano, extorsionando a sus propios compatriotas y eran odiados y eran considerados como lo peor de la gente, de la más odiada de la sociedad, de lo peor de la sociedad. Y ellos venían a oír a Jesús. Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Y quiénes tenían oídos para oír a Jesús? Los cobradores de impuestos, pero no solo ellos, sino también aquí se habla de los pecadores, que eran otras personas con muy mala reputación, como las prostitutas, por ejemplo. Pero los líderes religiosos del tiempo de Jesús no estaban oyendo a Jesús. Versículo 2, Lucas 15:2, y los fariseos y los escribas murmuraban, este recibe a los pecadores y come con ellos. Había una oración que repetían los judíos fieles, que han repetido los judíos fieles eh, por, por toda su historia, que viene de Deuteronomio 6:4, que se conoce como la Shema, que dice, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es.
Y la palabra Shema es una palabra en hebreo que quiere decir escucha, oye. Y Jesús acaba de decir, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y los judíos, especialmente los religiosos, oraban todos los días, oye Israel, el Señor, tu Dios, el Señor uno es. Pero cuando vino Jesús hablando en nombre de Dios, no oyeron, aunque ellos mismos se decían, oye, todos los días. Y cuando Jesús vino y dijo, escucha, oye, no oyeron. En lugar de oír, murmuraban. Y en este contexto, a estas personas que están enojadas porque Jesús está recibiendo pecadores, Jesús les dice estas tres parábolas: la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y aquí de los hijos perdidos, de dos hijos que están perdidos. Y esta parábola, mis hermanos, la pudiéramos estudiar toda una vida y no agotarla, pero vamos a hacer lo posible en esta mañana con los próximos minutos que tenemos. Toda esta parábola, toda esta historia, es una historia dicha en medio de una cultura, la cultura del Medio Oriente. La cultura del Medio Oriente era una cultura con una cosmovisión, una manera de ver el mundo de honor y vergüenza. En otras palabras, lo que tú querías era tener honor en frente de los demás y evitar la vergüenza en frente de los demás. Eso era como uno de los principios principales que regían la vida de las personas en aquel tiempo. Se parecían muchísimo a nuestra cultura en América Latina. Sí, otras culturas no les importa tanto lo que piensen de ellos, pero en América Latina pensamos mucho que queremos que otros opinen bien de nosotros. ¿Sí? La diferencia es que en nuestros tiempos vivimos en una era individualista. O sea, yo estoy viendo por mi propia vida, por mi propio honor, y no quiero tener yo mismo vergüenza. Pero en el tiempo de Jesús, el honor y la vergüenza estaba relacionado con toda tu familia o incluso toda tu comunidad. Y la historia que cuenta Jesús aquí tiene un montón de elementos, muchísimos elementos de honor y de vergüenza. Hay muchas cosas que se hacen aquí que son muy vergonzosas, inaceptables. Traían vergüenza al individuo, a la familia y a toda la comunidad. Y esta historia que cuenta Jesús aquí es chocante. Comencemos entonces hablando del hijo menor. ¿Qué sucedió con el hijo menor? Versículo 11, Jesús añadió, cierto hombre tenía dos hijos. Era una situación ideal para las personas en el primer siglo, porque los hijos varones continuaban protegiendo a la familia cuando el padre ya no estaba, seguían el negocio de la familia cuando el padre ya no estaba. Y este hombre no tenía un hijo, sino dos hijos. Si uno faltaba, el otro podía tomar el trabajo de la familia, las haciendas de la familia, la herencia de la familia y proteger a todos los demás en ese hogar, trabajar para ellos, proveer recursos para ellos. Era una situación ideal. Pero lo que pasa a continuación es chocante y vergonzoso. Versículo 12. Y el menor de ellos le dijo al padre, padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. La conversación comenzó muy respetuosa, ¿cierto? Padre. Pero de ahí rápidamente se arruinó todo. Padre, dame la parte de la hacienda o de mi herencia que me corresponde. Este hijo, en esta conversación con su papá, fue donde nunca debía haber ido. Jamás un hijo le hubiera pedido a su padre parte de la herencia sin que él se la concediera o sin que él ya estuviera muerto y se la concedieran legalmente. Esto era impensable, esto era irrespetuoso, esto era una falta de respeto enorme. El pedido estaba fuera de orden, estaba muy mal, porque al primero que un padre le daba su herencia era al hijo mayor. Y por ley, en Deuteronomio habla de esto, el hijo mayor se quedaba con 2/3 partes de todo lo que le pertenecía al padre. Y la otra tercera parte era repartida entre todos los hijos. Entonces, en este caso, al hijo menor le tocaba 1/3 de la herencia y al otro le tocaban 2 partes, 2/3 de la herencia. Pero el hijo mayor era el que recibía primero la herencia, no el menor. Pero lo peor de este pedido del hijo es que
las herencias se entregaban cuando el padre estaba cerca de morir o ya muerto. En los documentos judíos del primer siglo se hablaba mucho a los padres de que no entregaran su herencia a sus hijos sin que ellos ya estuvieran cerca de terminar su vida en la tierra. ¿Sí? Entonces, este joven le estaba diciendo a su padre, yo desearía que estuvieras muerto, pero como no te has muerto, yo te pido la herencia. No, no puedo esperar el día que te mueras. Eso es lo que le está diciendo este joven a su padre. Este joven le está diciendo a su padre, no quiero nada que ver contigo y no quiero nada que ver con mi familia. Las personas que estaban escuchando en el primer siglo a Jesús, lo que pensaron que debía seguir era que este padre le diera una cachetada a su hijo. Eso es lo que debía seguir. No podía seguir otra cosa. Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Una bofetada. Eso era lo que tenía que seguir. ¿Cómo es posible que tú estés hablando de esa manera? O quizá en el mejor de los casos convencerlo de que no era lo mejor para él como padre, para la familia, para la comunidad, para su hermano, incluso para él que estaba pidiendo la herencia. Pero el padre decidió hacerlo inimaginable. Repartió la herencia que estaba destinada a sostener el futuro de toda la familia. ¿Qué dice ahí al final del versículo 12? Lucas 15:12. Y él les repartió sus bienes. El padre no protegió su honor, no veló por su honor, sino que repartió los bienes. Y cuando dice repartió los bienes, quiere decir que le dio al mayor la parte que le tocaba, 2/3 de la herencia, y al menor 1/3 de la herencia. Repartió la finca, repartió el ganado, y después vamos a ver que esta era una familia bastante adinerada, o sea que tenía recursos, tenían siervos, tenían ganado, tenían posibilidades, tenían buena ropa. Entonces no les dio poca cosa, les dio una enorme herencia a ambos. Y algunas veces el único recurso que tiene un padre con un hijo rebelde es dejarlo que experimente la amargura de su rebeldía y de su pecado, con la esperanza de que cuando llegue a tocar fondo, ese hijo vuelva. A veces eso es lo único que se puede hacer en un caso de rebeldía. Versículo 13. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Rápido, este hombre liquidó lo que el padre le había heredado, fincas, ganado, todo lo malvendió. Como dicen en mi rancho, lo vendió a precio de gallo muerto. Es como, quien me dé plata que yo me pueda llevar lejos de aquí para vivir sin tener que rendirle cuentas a nadie, quien me dé plata, llévese esto. Lo que había tomado generaciones para adquirir, este joven en unos días lo liquidó, lo vendió, se deshizo de todo ello. ¿Y qué hizo? Se llevó sus bolsas de dinero, de monedas, de recursos, se fue lejos. Y esta palabra lejano habla no solo de que se fue lejos a vivir como él quiso sin tener que rendirle cuentas a nadie, sino que se separó de su papá. Cuando tenía que estar cerca de su padre, en casa de su padre, con el amor de su padre, bajo la protección de su padre, se fue lejos de su papá y malgastó todo el dinero viviendo perdidamente, viviendo de una manera inmoral. La idea aquí es viviendo sin frenos. Este muchacho no tenía frenos. ¿Sí? Y tenía dinero y no tenía frenos. Tenía dinero y no tenía madurez. Tenía dinero y no tenía dominio propio. Mala combinación, ¿cierto? Se dejó ir ese joven. Lejos de casa, lejos de su familia. Lo gastó todo. Miren conmigo el versículo 14. ¿Qué sucedió con el joven?
Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Y aquí se juntan no solo las malas decisiones pecaminosas del joven, sino también las situaciones providenciales que Dios permite en nuestras vidas. ¿Sí? Esta era una situación que no era normal, una hambre, no había comida, las cosas se encarecieron, había mucha necesidad. Y entonces, él sin un peso en la bolsa, básicamente empezó a vivir como mendigo. Y miren lo que dice el versículo 15. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país. Él no era ciudadano ahí. Y esto habla de que estaba fuera del lugar. Este hombre estaba fuera del lugar, no estaba donde tenía que estar. Y no era bien recibido ahí en ese lugar. Era un extranjero. Se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país. Está totalmente desterrado. Está como un mendigo que no tiene nada más que hacer que aferrarse a la ayuda de otros. Y mira lo que sigue diciendo Jesús en esta historia. Y él, el hombre ciudadano del país, lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y aquí la idea es que no le estaba dando trabajo, se lo estaba quitando de encima. Imagínate ese muchacho siguiendo a este ciudadano por las calles diciéndole, por favor, dame de comer, que me estoy muriendo de hambre, dame de comer, que me estoy muriendo de hambre. Cuando hacía 3 meses estaba haciendo las mejores fiestas de la ciudad. Y este hombre, para quitárselo de encima, el ciudadano, para quitárselo de encima, para que no lo molestara más, lo mandó a apacentar cerdos. Los cerdos para los judíos eran animales impuros y detestables. Y lo peor de lo peor es que como tenía tanta hambre y nadie le daba comida, deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, o sea, de la comida de los puercos. Eso era lo que él quería hacer porque ya no tenía más, no tenía comida, no tenía un lugar donde le dieran comida, no tenía ni un centavo. Las algarrobas son una especie de semillas con cubierta, como los frijoles, hagan de cuenta, pero más grandes. Imagínense a los cerdos ahí revolcándose en su lodo y con sus comederos, y este joven viendo eso y diciendo, me comeré esto. En la historia de Jesús y para sus oyentes en el primer siglo era lo más bajo, de lo más bajo, de lo más bajo que un judío podía llegar. No había un lugar más bajo que eso. En el extranjero, lejos de su familia, sin dinero, cuidando cerdos para un hombre que no era judío. Y esta es una imagen, y Jesús es el mejor maestro que jamás ha vivido, ¿cierto, mis hermanos? Jesús es un genio contando historias. Esto es increíblemente revelador. Esto Jesús lo cuenta porque es la imagen de lo que sucede con nosotros cuando nos vamos en nuestra vida de pecado. Esta es una imagen de una persona que está en total desesperación. Esta persona ha decidido apartarse de Dios. Esta persona ha decidido irse lejos de Dios y Dios se lo ha permitido. Esta persona ha decidido amar su pecado, hundirse en el pecado y Dios se lo ha permitido, que se hunda en su pecado hasta donde Él quiera, que se aleje hasta donde Él quiera. Esta persona ha decidido dejar a Dios, la fuente de toda riqueza, placer, satisfacción, felicidad, y ha ido a buscar satisfacción lejos de Dios. Y claro, esa satisfacción nunca la podrá encontrar lejos de Dios, porque no existe eso. El pecado te puede dar placer por unos minutos, pero no te puede dar plenitud permanente y verdadera. Dice un pastor John MacArthur, el pecado deja al pecador exhausto, vacío y sin esperanza. El pecado te deja con temores, con inseguridades. Ahora, pensemos en las personas que están escuchando esta historia de parte de Jesús. Jesús dijo esta historia para los fariseos y los intérpretes de la ley que estaban enojados porque Jesús recibía a los pecadores, ¿cierto? Y este concepto de que este joven descendió tan bajo y tan bajo y tan bajo era como, se lo merece.
Para los fariseos y los intérpretes de la ley, esto era como, qué chido que la historia fue por ahí, Jesús, porque se lo merece. Se lo merece ese joven por avergonzar a su padre, a su hermano, a su familia, a su comunidad entera. Se lo merece. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Con alguien? Oh, qué gusto me da. Qué gusto me da. Escuchas una noticia que atraparon a aquel, mataron a aquel, secuestraron a aquel y te dices, el que mal anda, mal acaba. ¿Te has sentido así alguna vez? Seguro los fariseos y los intérpretes de la ley dijeron exactamente, eso es lo que tenía que pasar. Ese muchacho, muerto de hambre, cuidando cerdos, deseando comer la comida de los cerdos. Sí. Esto, por supuesto, no habla de que todos nosotros queremos que haya justicia y que hay consecuencias para nuestras decisiones. El punto no es no busquemos justicia y el punto no es no pidas consecuencias para nadie que falla. Ese no es el punto, mis amados hermanos, porque amamos la justicia como Dios ama la justicia y queremos que las personas que han hecho mal tengan consecuencias por lo que han hecho mal. ¿Sí? Ahora, el punto es el siguiente. Esa actitud de nuestro corazón que es tan natural de superioridad moral y de pensar, el otro pecó y le va mal, se lo merece, como si yo nunca hubiera pecado y como si yo nunca mereciera que me fuera mal, por lo que yo mismo he hecho en mi vida. Entonces, muchas veces nosotros pedimos justicia, pero pensando en el pecado de otros. Pero ¿qué pasaría si pidiéramos justicia pensando en nuestro propio pecado? ¿Dónde estaríamos, mis hermanos? En el infierno eterno. Y el punto no es que no te goces de la justicia, pero que reconozcas que tú eres pecador y que tú mereces la condenación eterna en el infierno y que solo por la gracia de Dios no la tienes. Ese es el punto. Ahora, ¿qué pasó con este joven? ¿Terminó su vida? ¿Ahí quedó con los cerdos? ¿Perdió todo? ¿Se acabó? No, versículo 17. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Este joven volvió en sí, hizo una reflexión profunda. Esta frase nos habla de que este joven se arrepintió. Su hambre, su dolor, su vacío, su pobreza, su sufrimiento, su pérdida, su soledad, su bancarrota le hizo pensar claramente sobre su vida. Y recordó a su padre generoso. Oh, mi padre tiene un montón de trabajadores allá y mi padre es muy generoso. No les da a los trabajadores solo para mantenerlos vivos, sino que los trabajadores de mi padre, dice él, tienen pan de sobra. O sea, papá les da a los trabajadores mucho más de lo que necesitan, los trata tan bien. Es un empleador, un jefe tan bueno, es tan generoso. Versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. ¿Cuál fue la conclusión que sacó este joven ahí, enfrente de esos cerdos? Mi papá es muy generoso. Tengo que ir a pedirle que me reciba. Yo he fracasado en mi vida. Yo he hecho mal, pero mi padre me puede recibir. Mi padre me puede recibir. Este joven reflexionó y reconoció su pecado. Mira lo que dice, versículo 18. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, yo he pecado contra el cielo, o sea, contra Dios y contra ti.
Me hago totalmente responsable de mis acciones. Y esta es una imagen de qué? Del arrepentimiento. Esta es una imagen del arrepentimiento. Esta es una imagen de alguien que está reconociendo verdaderamente su situación, su condición. No está culpando a otros, no está poniéndose a la defensiva, no está fingiendo que es mejor persona de lo que es, no está escondiéndose, no le está restando importancia a su pecado. Él está diciendo, yo me voy a levantar, yo voy a caminar, voy a ir a mi padre y yo le diré, Padre, he pecado. Escucha, otra vez, sin excusas, sin culpar a otros, sin minimizar el pecado. Imagínate el escenario, papá, me fui de verdad, me engañaron unos amigos, tú sabes cómo son las cosas. Papá, mira, yo tenía deseos de, claro, hacerme unas cuantas fiestas, pero reinvertir parte del dinero también que me llevé. Pero hubo una hambruna, papá, y tú sabes que las cosas a veces se ponen difíciles y, y pues me quedé en la calle. Pero tuve amigos que me aconsejaron mal, papá. Y, 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 y pues la hambruna también, uno no sabe lo que va a pasar en el futuro, ¿cierto? ¿Se imaginan esa conversación? Es lo que muchos hacemos con nuestro pecado, ¿sí? Es que mi esposa no me da suficiente intimidad. Es que mis hijos me hacen sacar de quicio y me hacen impacientes. Es que en el trabajo mis empleados, si los conocieras. Es que en casa la suegra que tengo es que tú no tienes una suegra como la que yo tengo. Y empezamos a culpar a otros y empezamos a hacer excusas. Y eso no es arrepentimiento. Eso no es arrepentimiento. O fingimos que somos mejores personas de lo que realmente somos. Este joven se hizo totalmente responsable de sus acciones. Y eso es el arrepentimiento. Escucha lo que dice R.C. Sproul. Esta es la esencia de la conversión. En ese momento, en la vida de un ser humano, se da cuenta que ha pecado. No es que ha cometido un error, no es que haya sido culpable de una mala decisión, sino que ha pecado. Las ilusiones que tiene sobre sí mismo se desvanecen, los juegos terminan, la apariencia se cae y dice, iré y diré la verdad. Eso es arrepentimiento. Voy a ir y voy a pedir perdón exactamente por lo que hice. Voy a ir y voy a pedir perdón a las personas a quienes he ofendido. Voy a ir y voy a pedir perdón a Dios, a quien he ofendido principalmente y sobre todo. Eso es arrepentimiento. ¿Te has arrepentido tú de tu pecado? Así, con nombre y apellido. Has dicho, yo soy pecador, yo he pecado. Porque a continuación veremos que el Padre recibe a este joven, pero escuchen esto. Sí hay compasión, gracia y misericordia abundante, pero para quienes se arrepienten, no para quienes no se arrepienten. Para quienes dicen, yo soy pecador, yo reconozco mi maldad, yo reconozco mi pecado. Para ellos hay perdón, compasión y un abrazo del Padre. Para los que no se arrepienten, para los que excusan su pecado, para los que aparentan ser mejores personas de lo que son, para ellos no hay perdón, sino solo juicio y condenación por siempre. Entonces, el llamado hoy es a que tú reconozcas que eres pecador, te arrepientas de tu pecado y vuelvas al Padre, confiando en Cristo Jesús como tu única esperanza. Ese es el llamado para hoy. ¿Y qué va a hacer el padre? Lo que este padre hizo con su hijo perdido. Versículo 20. Levantándose, fue a su padre. O sea, le puso pies a su arrepentimiento. No solo se sintió mal y se quedó donde estaba, volvió a su padre. Eso es arrepentimiento. No voy a seguir en esta vida que llevo, sino que me voy a volver a Dios. Le doy la espalda a esta vida y pongo mi rostro hacia Dios. Eso es arrepentimiento. Cualquier cosa menos que eso no es arrepentimiento. Tú tienes que dejar tu manera de vivir, tienes que dejar tu pecado, deja los cerdos y su comida y ve al Padre. ¿Cuándo, Daniel? Hoy. Hoy ven al Padre. Levántate, hazlo. Dile a Dios, Dios, perdóname porque yo soy pecador. Levantándose, fue a su padre cuando todavía estaba lejos. Su padre lo vio. El padre estaba
Todos los días se levantaba, me imagino, y miraba hacia el horizonte. Decía, ¿dónde estará mi hijo? ¿Qué será de mi hijo? Las tardes antes de ir a dormir se iba ahí, al patio de su casa y quedaba viendo al horizonte. ¿Dónde estará mi hijo? ¿Dónde estará mi hijo? ¿Qué estará haciendo? ¿En qué condiciones estará? Y uno de esos días vio una silueta y dijo, ese es, ese es mi hijo. Y salió corriendo porque quería llegar a su hijo antes de que su hijo entrara al pueblo para ser condenado por la gente. Quería llegar a su hijo y entrar al pueblo con su hijo. Una señal de total perdón, total aceptación. Hizo 4 cosas. Sintió compasión por él, dice el versículo 20. Tuvo misericordia, se le movieron todas sus entrañas por su hijo. No odio, no rabia. ¿De dónde vienes? Mira lo que has hecho. La comunidad entera está hablando mal de nosotros, de nuestra familia. La falta de respeto que cometiste contra nosotros, nada de eso. Compasión. Y corrió a toda velocidad, lo cual era vergonzoso para un hombre noble y respetable. Se echó sobre su cuello, se tiró sobre su hijo. No podía esperar para abrazarlo y lo besó. Una señal de total perdón y restauración. Y mis hermanos, hay muchísimas conexiones de esta parábola con el Antiguo Testamento. Muchísimas, por todas partes. Jesús está contando esta historia a una gente que conoce de Abraham, de Isaac, de Esaú y Jacob, de Judá, de José. Y hay conexiones por todas partes. Incluso hay un libro que se llama El genio de Jesús sobre esta parábola. Y no podemos dedicar tiempo, muchísimo tiempo, para hablar de todas estas conexiones tan sorprendentes con el Antiguo Testamento, pero hay una que es necesario que la mencionemos. Esa acción de correr, abrazar, echarse sobre el cuello y besar es un versículo que casi dice las mismas palabras en Génesis capítulo 33. Déjenme contarles rápido la historia. Abraham tuvo un hijo, Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Esaú era el mayor, el que le correspondía la herencia, y Jacob era el menor. Pero Jacob mintió, engañó a su papá para conseguir la herencia y la bendición de su padre. Y Esaú se enojó tanto, un rabia que le dio a ese hombre que decía, cuando mi papá se muera, yo voy a matar a mi hermano. Entonces Jacob huyó. Es el hermano malo que está saliendo, ¿no? El pecador que está saliendo, el engañador que está saliendo. Y años después, Jacob tiene que regresar a su tierra y regresa. Pero de camino viene aterrado porque él dice, Esaú me va a matar, Esaú me va a matar, Esaú me va a matar, Esaú me va a matar. Y escuchen lo que dice Génesis 33:4. Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó y echándose sobre su cuello, lo besó y ambos lloraron. Y Jesús estaba diciendo esta parábola a fariseos e intérpretes de la ley que conocían de memoria esas historias. Incluso los intérpretes de la ley copiaban la ley mano a mano y habían símbolos y señales del hebreo que ellos entendían y reconocían. O sea, hay cosas que sobresalen en el texto y para ellos sobresalía. Y aquí Esaú, que no es el hijo que Dios escogió para traer al Mesías. Esaú, que no es de donde vienen los judíos. Esaú recibió al hermano pecador. Y Cristo les está diciendo con estas conexiones al Antiguo Testamento, hey, saben, Esaú recibió a un pecador y ustedes están enojados porque yo estoy recibiendo pecadores. Y ustedes se creen gran cosa porque son de Jacob, de Israel. Pero Esaú actuó mejor que ustedes. En este punto, los fariseos y los intérpretes de la ley eran peores que Esaú.
Y aquí el hijo empezó con el speech que traía practicado, ¿no? Versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y si se acuerdan, este speech seguía. El hijo tenía pensado decir, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus trabajadores. Pero el padre empezó a hablar, lo detuvo ahí, no dejó que continuara hablando. Escuchó su confesión y lo paró. Detuvo el discurso. Lo interrumpió demostrando un perdón absoluto para él. El padre está muy emocionado y aquí da 4 órdenes a sus siervos. Versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos, pronto traigan la mejor ropa y vístanlo. El muchacho, imagínense lo apestoso de cuidar cerdos, con un camino largo, con sus ropas rotas, sin sandalias, sin buen olor, por supuesto. Y le dio la mejor ropa. No, no le dio cualquier ropa, le dio la mejor ropa, que seguro el hijo mayor estaba esperando que se la dieran a él en algún momento. Pónganle el anillo en su mano. Más que una simple joya, era una señal de familia. Ese anillo era de la familia. Seguro que había venido por generaciones a llegar hasta ellos. Y lo que está diciendo este padre es, mi hijo ha regresado, es parte de la familia otra vez. Y sandalias en los pies. El padre no está tratando a este joven como siervo, sino como hijo. Versículo 23, traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. El becerro engordado se apartaba para una ocasión muy, muy, muy importante. Y un becerro en esta condición, bien gordito, daba de comer a 100, 150 personas, hasta 200 personas. O sea, este hombre está mandándose una fiesta, una tremenda fiesta, porque su hijo se arrepintió y regresó. Y nosotros leemos en las dos parábolas anteriores a esta, que el hombre que había perdido una fiesta se llamó a sus amigos para gozar una oveja. El hombre que había perdido una oveja llamó a sus amigos para gozarse porque había encontrado su oveja. La mujer que había perdido una moneda llamó a sus amigas para gozarse que había encontrado una moneda. Y Jesús está diciendo, así sucede en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y aquí el padre arma una tremenda fiesta cuando su hijo regresa. Y este padre representa a Dios, a nuestro Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Así de generoso es, así de compasivo es chocantemente compasivo, es chocantemente misericordioso. Escucha lo que dice Tim Keller. Ánimo, eres un pecador peor de lo que jamás te atreviste a imaginar y eres más amado de lo que jamás te atreviste a esperar. Ese es el Evangelio. El Evangelio no te dice, oh, tú estás bien, vas bien, tu vida está bien, solo tienes que mejorar un poquito más. No, el Evangelio te dice, estás roto, estás quebrado, no hay nada en ti que pueda honrar a Dios, no hay nada en ti que pueda agradar a Dios, no hay nada en ti que te pueda hacer aceptable a Dios. Nada, nada, nada. Deja tus esperanzas en tus buenas obras, en portarte bien, en tu comportamiento. Eres peor pecador de lo que jamás te podías imaginar. Pero el Evangelio te dice, eres amado eternamente por el Creador de los cielos y de la tierra. Tanto que envió a su Hijo para que muriera en una cruz y pagara el precio por tus pecados. Ahora, la historia no termina ahí. Generalmente cuando se habla de esta parábola, este es el punto, ¿no? Pródigos, perdidos, regresen a casa. Pero este no es el punto de la parábola. El punto de la parábola es lo que sigue. ¿Qué pasó con el hijo mayor? Versículo 25. Su hijo mayor estaba en el campo. Y esto es muy importante porque en esta historia Jesús está poniendo elementos de distancia. El hijo menor se fue lejos de casa, ¿sí? Pero el hijo mayor también estaba fuera de casa, más cerca, pero fuera también.
está separado de su padre. También. De una manera diferente al hijo menor, pero está separado de su padre también. Y cuando vino, se acercó a la casa, oyó música y danzas, totalmente inesperado. Versículo 26, llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era todo aquello? ¿No fue a hablar con su padre? Fue a traer a uno de los siervos. Versículo 27, ¿qué se le comunicó? Tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. La fiesta, señor hijo mayor de padre compasivo, la fiesta es en honor a tu hermano. Eso es lo que este criado le está diciendo. La fiesta es en honor a tu hermano. Y él, tu hermano, está reconciliado con tu padre. ¿Y qué hizo él? Como los fariseos y los intérpretes de la ley, se enojó y no quería entrar. Y como lo que hizo el hijo menor de irse lejos y gastar perdidamente la herencia que le dio su papá, era vergonzoso el no entrar a la fiesta del padre, era vergonzoso también. Entonces aquí aplica darle una cachetada a este muchacho también. Estaba enojado. ¿Por qué? Porque el padre es compasivo. Estaba enojado porque el padre perdona. Estaba enojado porque el padre recibe pecadores. Estaba enojado. ¿Y de dónde viene ese enojo? De un sentido de superioridad, ¿cierto? Es como mi hermano no merece que se le reciba. Yo sí. Mi hermano no merece que se le acepte. A mí sí. Yo me he portado bien. Yo soy buena persona. Y el padre, otra vez, absorbiendo la deshonra, otra vez, absorbiendo la vergüenza de sus hijos. Esto era un show ahí. La gente del pueblo en la fiesta, el padre, el anfitrión sale de la fiesta y va a llamar a su hijo y la gente empieza a ver que están conversando allá. Y su hijo está visiblemente molesto. Pero el padre otra vez absorbe la vergüenza, absorbe la ofensa. Versículo 29. Pero él le dijo, padre, él le dijo al padre, mira, no le dice padre, y le dice más bien, mira, es una palabra irrespetuosa, totalmente irrespetuosa, no lo está reconociendo como lo que es su padre. Por años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. No reconoce ninguna falta, ningún pecado, aunque hay una gran falta en rechazar entrar a la fiesta de su padre. Y prestemos atención a esta frase, por tantos años te he servido. ¿Sabes cuál palabra usó Jesús aquí en este texto? La palabra para esclavo. Lo que este joven estaba diciendo a su papá es, he estado esclavizado sirviéndote por tantos años. He estado esclavizado sirviéndote por tantos años. Así se siente la autojusticia. Así se siente el pensar que tú eres buena persona, mejor que otros. Así se siente, como esclavo. No es gozo en servir, no es alegría en pertenecer a una relación, es esclavo. Esclavo. Es un hijo, es el hijo mayor. El padre le dio también su herencia, como al hijo menor. Pero todo lo que él ha hecho en relación con su padre se ha sentido como una esclavitud. ¿Te sientes así en la iglesia? ¿Te sientes así hoy? Pero es a la iglesia.
qué fastidio, pero ahí voy. Y cuando llegas sonríes aquí, ¿cierto? Y saludas a todos y, ¿cómo estás? Bien. Y por dentro estás, "Ah, quiero estar aquí. Qué esclavitud esta". Así se siente la autojusticia, como una esclavitud. No se siente gozo, no se siente libertad. ¿Sientes gozo tú en seguir a Dios? ¿Sientes gozo tú en ser hijo de Dios? ¿Sientes gozo tú en seguir a Cristo? ¿Sientes gozo en servir a Cristo? ¿Sientes gozo cuando ofrendas? ¿Sientes algún tipo de alegría en tu corazón? ¿O es como esclavitud? Este joven se sentía como un esclavo. Y sin embargo, le siguió diciendo este hombre a su padre, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Y aquí él en su mente se organizó una fiesta, pero su padre no es parte de esa fiesta. Su padre no es parte de su celebración con su cabrito. Es él con sus amigos. O sea, al final del día, el otro hijo despreció a su padre y se fue lejos, viviendo inmoralmente. Y este día, este joven mayor despreció a su padre, quedándose cerca, sintiéndose como un esclavo en su relación con él y no tomándolo en cuenta para sus fiestas con sus amigos. Están perdidos los dos. Perdidos, perdidos, perdidos. Los dos necesitan el perdón del Padre. Los dos necesitan la gracia del Padre. Los dos necesitan la compasión del Padre. Y este joven le reclama a su padre, pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, esto él se lo inventó, el texto no lo dice. Él se lo inventó, él se creó imágenes en su mente de lo que andaba haciendo su hermano. Mataste para él el becerro gordo. Este joven es la imagen de alguien que sirve a Dios por beneficios de Dios. ¿Qué me vas a dar, Dios? Y cuando no me lo das, me enojo contigo. ¿Qué me vas a dar? ¿De qué me sirve a mí seguirte y servirte si tú me tratas así? Mira lo enfermo que estoy. Mira lo mal que me trata la gente. Mira lo mal que me ven los negocios. Mira lo mal que está en mi matrimonio. Te sirvo y te sirvo y te sirvo y tú no me das nada en recompensa. Esa es la actitud de alguien que no está sirviendo a Dios por Dios, sino por sí mismo. Hay muchas personas en las iglesias así. Si tú estás sirviendo a Dios y diciéndole, yo te estoy siguiendo, yo te estoy buscando, más te vale que me trates bien, ¿eh? Tú eres el hermano mayor. Si tú te enojas cuando a otros les va bien y a ti no, tú eres el hermano mayor. Y tú también necesitas arrepentirte. Del pecado de qué? De tu autojusticia. Arrepentirte de creer que tus buenas obras te dejan bien con Dios. Te hacen estar bien con Dios. Versículo 31. Esto es lo sorprendente. El padre recibió al hijo menor y también está dispuesto a recibir al hijo mayor. Versículo 31. Y su padre le dijo, hijo mío, mi hijo, mi muchacho. Es un término de intimidad paternal. Tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Este joven estaba perdido de una manera diferente a la manera en que estaba perdido su hermano, pero estaba igualmente perdido. Este joven representa a toda persona que parece estar cerca de Dios, que parece estar cerca de las cosas de Dios, pero están perdidos como cerca de la religión o cerca de una vida moral, ¿sí? Entonces tenemos aquí a un
inmoral, no religioso, libertino, malgastador, vago, pecador, pero del otro lado está un hipócrita, religioso por fuera, pero superficialmente moral, que tiene odio en su corazón, que no ama a Dios, que no quiere a Dios más que sus beneficios, y los dos necesitan arrepentimiento, y el Padre llama a los dos a venir a la fiesta y ser perdonados por sus pecados diferentes, pero ser igualmente perdonados. Y aquí hay misericordia para ti, borracho, mujeriego, que estás pues hasta tarde viendo pornografía o emborrachándote con prostitutas. Aquí hay misericordia para ti y compasión para ti y el llamado al arrepentimiento. Sí, en tu inmoralidad, en tu homosexualidad, en tu lo que tú quieras, en tus borracheras, ay, ven, el Padre te recibe. Y si tú eres una persona que te crees superior a otros, que te crees mejor que otros, que estás juzgando continuamente, que te sientes esclavo de la religión o de las cosas religiosas, ven, también hay perdón para ti. Hay perdón para ti. De nuevo, cito a Tim Keller. Él dice, la religión falsa te dice, si obedeces a Dios, Él te amará. El Evangelio te dice, en Jesús eres aceptado y amado. Por eso, deseas obedecer a Dios. Hace no mucho tiempo les conté una historia de un pastor llamado David Dixon que agonizaba en el año 1662. Estaba por morir. Y un amigo llegó y le preguntó cómo estaba. Y él le dijo, he tomado todas mis buenas obras y todas mis malas obras y las he arrojado juntas ante el Señor y he huido de ambas a Jesucristo y en Él tengo dulce paz. Trae tus malas obras y corre a Cristo. Y trae tus buenas obras en las que estás confiando también y ve a Cristo. ¿Y sabe lo maravilloso? Es que este Padre representa a Dios. Y así como este Padre recibió a sus hijos y estuvo dispuesto a perdonarlos a ambos, Dios Padre, por medio de Cristo, está más que dispuesto a recibirte hoy. Hoy. No huyas más, no corras más. Ven a Cristo. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por esa obra tan grande de Jesús a favor de pecadores como nosotros. Dios, no queremos excusar nuestro pecado ni aparentar que somos mejores personas de lo que verdaderamente somos. No queremos culpar a otros por nuestro pecado. Queremos reconocer nuestro pecado y venir a Cristo. Padre, haz tu obra en nuestros corazones hoy. Salva pecadores y recuérdale a los que ya son tuyos, los que ya son tus hijos, que tú sigues teniendo esta misma disposición que tuviste cuando lo recibiste por primera vez. Así que si alguien viene hoy cargado de pecado y de culpa o confiando en sus buenas obras, Padre, recuérdale que él puede confesar su pecado y venir y ser recibido por ti por medio de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.